Tres temas, tres casos. La primera pregunta es respecto a la ley de amnistía que este gobierno de la Cuarta Transformación ha impulsado y que, bueno, pues es una realidad para varias personas que injustamente están presas o estuvieron presas. Algunos ya han sido liberados, sin embargo va a cuentagotas. Parte ya ha habido informes aquí, sin embargo hay casos, yo no quiero decir que hay unos más relevantes que otros, yo creo que cualquier asunto injusto, desde la persona más humilde que quizá no conozcamos en este momento o no tenga el dato, hasta la persona quizá más conocida, quizá por su actuar político, su defensa en los bosques, etcétera. Sin embargo, yo particularmente me quisiera enfocar en dos, presidente, el caso del ingeniero Luis Díaz Pantoja, que es un preso político de Oaxaca. Es el mismo caso. El tema es de testimonios fabricados de dos testigos protegidos, utilizados en el gobierno de Felipe Calderón, actualmente desaparecidos, que no logran identificarlo físicamente. Por ejemplo, otro testimonio es de un miembro de su familia bajo tortura. Hay pruebas documentales, obviamente, donde pues contrarrestan esta narrativa para mantenerlo preso y ya están considerados dentro pues de un listado creado por la dependencia de la Secretaría de Gobernación. También el caso de, y que aquí también ya lo había expuesto, el caso de Pablo Green Salamanca, igualmente la misma situación, también preso en el gobierno de Calderón, coincidentemente no, en un gobierno absolutamente represor, absolutamente pues que ha dejado una estela de dolor como porque finalmente las familias, por supuesto, los presos siguen injustamente impotentes ante esta situación. En el esquema que yo he estado revisando y de las actas, también ha sido considerado el caso de del señor Pablo Green. Sin embargo, en esta revisión también hay mano, hasta donde yo he revisado, por el tema de el Poder Judicial, que es donde luego se atoran las cosas porque obviamente pues sabemos perfectamente que pues hay intereses, hay mucha corrupción que desafortunadamente del lado del Poder Judicial no se ha desterrado. Y yo le quisiera preguntar, presidente, sobre de estos casos, si se pudiera informar por parte del subsecretario y qué hacer al respecto, pues para poder dar claridad y que no se quede nada más en un tema nuevamente pendiente. Las injusticias hay miles, seguramente millones. Sin embargo, por empezar a clarificar y a transparentar este tipo de procesos para liberar a presos políticos, presidente, yo le pondría esta primera pregunta. Pues yo creo que es de mucha ayuda, es como la denuncia contra la corrupción, es de mucha ayuda el que ustedes traten estos casos y que nosotros tengamos la información para buscar la manera de hacer justicia. Tenemos que seguir denunciando y exigiendo justicia y empujando el elefante para que se camine, porque estos procesos son a veces muy burocráticos, no hay justicia rápida, expedita, y aquí lo vimos el año pasado, pues, cómo se logró la libertad de un joven que no tenía por qué estar ahí, no tenía por qué estar preso, ya había cumplido con su condena y sin embargo, por un trámite legal, se le tenía preso, poniendo por encima de la justicia un procedimiento burocrático, legaloide. Entonces, todos podemos ayudar en esto. Deben ustedes
tener en cuenta de que hay voluntad en el gobierno que encabezo para no permitir ninguna injusticia. Entonces, lo que estás planteando, le vamos a pedir a Jesús que lo trate en la Secretaría de ¿Le puedo Gobernación. entregar la información? Sí, Ok. para ver qué podemos hacer. Gracias, presidente. El segundo tema, ya se lo había planteado aquí, el caso, estos dos, rapidísimo, lo del SUTERM, los jubilados que les quitaron sus derechos dentro de estos contratos, dentro de estos pues convenios, que son diferentes documentos. Sin embargo, por la propia reforma energética en su momento de Peña Nieto, se les quitaron diversos derechos. De hecho, aquí lo expuse, presidente, hace aproximadamente 2 meses. Mes y medio, y parte de lo que se les retiró, pues evidentemente se les quitaron ingresos económicos que les corresponden por derecho. Sin embargo, bueno, no sé si en este caso la Comisión Federal de Electricidad, que es de quien dependen este tipo de cosas, pudieran haber pues ya informado o le han informado algo también de los derechos. También aquí le comenté respecto al Servicio Nacional de Empleo, el año pasado también, cuando había habido ya un documento de Hacienda para hacer un recorte en esta área pues del servicio a la comunidad, que creo que es importantísimo en este momento. Ya ha dado usted muestra de datos del empleo, de recuperación, de por qué se pierden. Sin embargo, bueno, pues en Tabasco particularmente, Servicio Nacional de Empleo, que es el dato que yo tengo, ya se les ha instruido a varios empleados de este Servicio Nacional. Recordemos que este Servicio Nacional de Empleo, a pesar de que utilizan instalaciones estatales, municipales o de alcaldías, depende de un presupuesto central, es decir, depende de la Secretaría del Trabajo. Le preguntaría, presidente, ¿hay algún instructor? Porque usted ha dicho que no van a perder el empleo en este caso, pues trabajadores del gobierno federal. Preguntarle concretamente de este caso y si ha habido información respecto a los trabajadores del SUTERM, de los jubilados, y ahorita finalizo con otro tema. Pues vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo, a Luisa María, que nos informe sobre los dos casos que estás proponiendo, que estás planteando. Los dos, SUTER y lo de los trabajadores del Servicio Nacional de Empleo. Gracias, presidente. Igualmente le proveo de información a Jesús. Y por último, presidente, esto es un tema que yo hace un año precisamente le expuse aquí. El día de hoy aparecen en los medios que jueza de Inglaterra rechaza extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks. La causa es que se podría suicidar en Estados Unidos. Hace un año exactamente, aquí le cité 3 cables de Wikileaks donde se revelaban acciones sucias contra usted en el tiempo cuando usted fue candidato, cuando formaba parte de la oposición en nuestro país, y se pronunció a favor de un perdón para él. En este caso, pues su situación sigue siendo grave. Acaba de suceder esto de la jueza que ha rechazado esto para que sea extraditado a Estados Unidos. Reitera su postura al respecto, presidente. Y yo le pregunto esto, este es un caso, por supuesto, internacional, porque en esa ocasión que yo le pregunté, definitivamente su postura, su voz, tiene un eco más allá de nuestro propio país, y por supuesto que tiene que ver con las libertades de prensa, la libertad de expresión, de lo que aquí en las mañaneras, desde un espacio poderoso, me parece, refleja y manda un mensaje no solo nacional, sino internacional, presidente. Gracias, le agradezco la atención. Bueno, pues yo celebro primero que en Inglaterra se le haya dado protección al señor Assange, que no se haya autorizado la extradición a Estados Unidos. Creo que es un triunfo de la justicia. Celebro el que en Inglaterra se actúe de esa forma, porque Assange es un periodista y merece una oportunidad
Estoy a favor de que se le indulte. No solo eso, voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que Wow, se solicite al gobierno de los Estados Unidos. del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político, con lo que significa el derecho de asilo y nuestra tradición, que es protección, pero al mismo tiempo también la responsabilidad de cuidar que el que recibe el asilo no intervenga, no interfiera en asuntos políticos de ningún país. Nosotros estaríamos en condiciones de ofrecer este asilo y felicitamos a la justicia del Reino Unido por la decisión que se tomó pues hoy, más que allá fue por la madrugada, pero fue una muy buena decisión. Entonces, perdón al señor Assange, indulto y asilo en México. Nosotros le damos protección. Vamos a hacer esa gestión. Y así termino. Nos vemos mañana. Se van a volver locos la mafia. Ahora sí, van a reventar los pasquines inmundos. De veras que sí, ¿eh?